8:35 en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad y abogando por la unidad nacional en pro de la paz y la seguridad en el Ecuador. Queremos dar la bienvenida en la revista de Opinión Democracia al economista Alberto Acosta Burneo, de Análisis Semanal. Lo invitamos para hablar de cosas positivas, como es la minería formal, que por cierto, con rigurosidad el Estado tiene que establecer, dar la licencia ambiental, los controles permanentes, el pago de las regalías, el pago de los impuestos. Pero ¿cómo entender, como nos ilustraba en un artículo Alberto Acosta Burneo, por qué la minería es el futuro si no la matamos? Dice. Buen día. Buenos días, un gusto estar con ustedes. Bueno, hay un informe reciente del Banco Interamericano de Desarrollo, del BID, que lo dice con claridad. Dice: en Ecuador existen grandes oportunidades para dar un salto cualitativo y cuantitativo para alcanzar el estatus de país de ingresos altos. Y dice, son 3 los sectores claves para dar este salto, para pasar a ser un país de ingresos altos. El primero es la agricultura, segundo la minería, tercero turismo. Son 3 sectores claves para ese salto cualitativo que puede dar el país. Y vemos que ya en la práctica, este momento, con apenas 2 minas industriales en producción, porque la minería industrial en el Ecuador empezó en 2019 a producir. Antes de eso no habíamos tenido en operación minas industriales. Y vemos cómo solo con 2 minas industriales ya los ingresos fiscales de la minería se alcanzaron el año pasado alrededor de $1,000 millones, 5% de la recaudación total. El empleo, se generaron alrededor de 77,000 empleos entre directos e indirectos asociados con la minería. Y las exportaciones superaron los $3,000 millones, solo con 2 minas, $3,000 millones. Y ahora la minería es el 5º rubro de exportación después del petróleo, camarón, banano y cacao. Es decir, estamos a las puertas de un gran boom, una nueva posibilidad de generar amplios ingresos de la mano de la minería. Ahora, en ese sentido, ¿qué requiere el país para avanzar, que venga inversión extranjera y se facilite la explotación de manera racional? Bueno, lo que necesita sobre todo es información, que los ciudadanos conozcan lo que significa ya ahora la minería, porque no estamos hablando de supuestos, de cosas que eventualmente van a pasar, estamos hablando de realidades. Y eso tienen que conocer los ciudadanos, la importancia que tiene este sector, porque el mayor riesgo para la minería es precisamente esa oposición visceral que se hace de parte de algunos activistas que lo que quieren es bloquear este camino. Es la misma estrategia que aplican siempre y que han aplicado en otras áreas. Catastrofizan las consecuencias, dicen este es el fin del mundo, todos vamos a morir, y ignoran los beneficios, dicen esto no sirve para nada. ¿Para qué tener estos riesgos si esto no nos sirve para nada? Es la misma estrategia de siempre, apelan al miedo. Ya lo hicieron en el pasado con el Yasuní, y en minería también ya lo hicieron en Buenos Aires, lo hicieron en Río Blanco, cuando expulsan a las compañías formales, a las compañías que pueden ser supervisadas, lo que terminan haciendo es entregar esos territorios a la minería ilegal. Ahora están apuntando en contra de Loma Larga y creen que el resultado será distinto muy difícilmente si llegan a cumplir su objetivo. Ahora, a propósito de lo que ha ocurrido en Cuenca, el presidente ha dicho que no va más el proyecto de Loma Larga, pero ha exigido una respuesta, un pronunciamiento del municipio de Cuenca y prefectura de la Azuay. ¿Cómo ve usted esto cuando debiera fomentarse una minería formal, controlada, regulada? Yo veo lamentable que se haya politizado un tema que tiene que ser técnico. Se necesita información fidedigna, información clara, no parcializada. Lamentablemente, el caso en Cuenca y esa oposición es de una oposición política, que se sustenta en criterios que también están contaminados por la política. Se necesita tener información técnica, expertos de minería que vengan, que revisen, que analicen el caso, que nos den información clara. Lamentablemente, esto ya cayó en un juego político. En Cuenca se ha generado una oposición irracional a la minería. Ahora dicen que en Cuenca no quieren que haya nada de minería y confunden temas. Se hizo una consulta, 2 consultas de hecho, para decir que no se quería que haya minería,
pero eso aplica para proyectos nuevos, no para los anteriores, porque existe un Estado de Derecho. Pero al final del día lo que vemos es que se está tratando de posicionar una gran mentira. Se está posicionando que la minería siempre contamina y mata, lo cual es falso. En todo el mundo se hace minería y hay países donde se hace bien y hay países donde se lo hace mal. Pero la minería formal es la que se hace bien, es la que tiene todos los controles y es la mejor herramienta para combatir a la minería ilegal. La minería ilegal, la que sí destruye bosques, ríos, envenena a las comunidades y además no deja ningún ingreso para el país. Por tanto, ¿están estableciendo las mismas prácticas, las mismas estrategias para oponerse a los proyectos formales? Lamentablemente esa es la estrategia. Se oponen a los formales y no se dan cuenta que lo que hacen es entregar todo el país a la ilegalidad. Eso sucedió cuando cerraron el catastro minero, forzaron a que se cierre el catastro minero. ¿Qué significa eso? Que no puede haber nueva minería formal en el país. Eso sí, ¿qué significa también? Que toda la minería ilegal es bienvenida. Y eso es lo que hemos visto en nuestros últimos años. Se cerró el catastro minero durante el gobierno de Lenín Moreno y desde entonces la minería ilegal ha prosperado en el Ecuador. Entonces es hora de ponerle un alto a esa minería ilegal y una de las maneras es abriendo la puerta a la formalidad, una minería formal. El Ecuador tiene en este momento un potencial inexplorado gigantesco. Apenas el 8% del territorio nacional ha sido explorado, el 92% restante sigue sin descubrirse. Necesitamos aprovechar de esta enorme riqueza. Países como Chile, Argentina, siguen buscando simplificar trámites para atraer inversiones. ¿Qué hacemos en el Ecuador? Lo contrario, buscamos cómo trabar las inversiones, que no se invierta, que no se produzca, y después nos quejamos del subdesarrollo. Hay que cambiar el enfoque. El potencial de la minería es enorme. Vemos cómo en el Ecuador todavía no llega ni siquiera al 2% del PIB, mientras en Perú, en Chile, supera el 10% del PIB. Nosotros tenemos una riqueza similar, podemos también transformar la minería en ese sector estrella de la economía, tal como augura el BID, y podemos tener, muy pronto la minería podría estar reemplazando incluso y superando al petróleo, pero eso será solamente si es que lo permitimos. Economista Alberto Acosta Burneo, si hay un enorme potencial en el Ecuador, si solo se ha explotado el 8%, ¿por qué no se profundiza como han hecho países, ha citado Chile, Argentina, que le permita generar recursos tan necesarios en el Ecuador? Bueno, yo creo que hay un tema de educación. El Ecuador no conocía lo que era la minería formal, porque la minería a gran escala, la minería industrial no conocía. Existían solamente minería a pequeña escala, formal e informal, y minería ilegal también. Pero la minería a gran escala, minería industrial, empezó en 2019. Y actualmente existe en una sola provincia. Por ejemplo, Azuay. En Azuay no ha existido minería a gran escala, minería industrial. Ellos no saben lo que es eso. Y claro, las cosas nuevas generan miedo. Hay muchísimo miedo y dicen, esto va a ser igual que la minería ilegal, que es lo que sí hemos conocido desde los inicios de la República, incluso antes. Entonces, yo creo que al final del día se requiere de muchísima más información, muchísima más educación, para que la población vaya entendiendo que este es un sector muy importante, que va a generar muchísimos ingresos y que podemos aprovecharlo como lo han hecho de manera bastante adecuado en Chile, por ejemplo, donde la minería es un puntal de su economía. En el Ecuador también puede serlo, pero para eso los ciudadanos tenemos que darnos cuenta que hay que permitir esta actividad, que es una actividad que va a generar muchísimas rentas para el fisco, que va a permitir elevar la inversión pública, porque lo más preocupante de todo es esta contradicción de pedidos. Quienes se oponen a la minería dicen no queremos minería, pero sí queremos, por ejemplo, subsidios a los combustibles, pero sí queremos más gasto público. No son compatibles esos pedidos. Si se quiere más gasto público, hay que tener más ingresos. Y para eso se necesita tener actividad como la minería o como el petróleo que permiten darle rentas importantes al fisco. Entonces no es compatible querer reducir los ingresos fiscales y al mismo tiempo decir quiero que haya más obra pública. Ahora, para entender bien, porque a veces se desconocen los procesos, economista Alberto Acosta Burneo, ¿qué significado tiene la explotación minera en condiciones como la del país? ¿Esto es solo oro y cobre que se explota o simplemente también genera una reactivación económica? Creo que hay que estar muy claros, y es una de las ventajas de la actividad minera frente al petróleo.
la actividad minera es muy intensiva en mano de obra. Requiere muchísimos servicios, muchísimo trabajo. Entonces genera una cantidad muy importante de empleos directos e indirectos en transporte, en alimentación, seguridad, construcción de carreteras, provisión de energía, talleres, salud, puertos. La actividad no solamente se reduce a la zona de influencia, se distribuye en todo el país. Entonces, es una actividad que sirve para jalar toda la economía. Ya vemos en este momento como, por ejemplo, en Zamora Chinchipe, que es la única provincia del Ecuador que tiene minería industrial, tiene las dos minas industriales, están en Zamora Chinchipe, una de cobre y otra de oro, y vemos cómo esa provincia se ha transformado en una provincia eminentemente minera. Los niveles de pobreza están bajando aceleradamente. El PIB minero de esa provincia supera el 60%, es decir, el grueso de su actividad económica es ahora minería. Entonces, el potencial de jalar hacia arriba a la población, generando oportunidades de empleo, generando oportunidades de proveer servicios, es enorme. Y esa es una de las grandes ventajas de la actividad minera. Es una actividad que dinamiza a toda la economía. Incluso cuando se revisa los datos del pago de los impuestos, esa provincia que usted ha mencionado realmente está mucho más que provincias más grandes en el pago de impuestos. Exactamente, todos los indicadores que veamos en esa provincia son mucho más altos y la pobreza está reduciéndose aceleradamente frente a lo que tenía antes de que inicie esta actividad. Entonces vemos cómo esta actividad es una actividad que permite generar muchísimos ingresos adicionales. Y hay que estar muy claros, porque muchos quieren vendernos la idea de que es o lo uno o lo otro, que o hacemos minería, o hacemos turismo, o hacemos o agricultura. No funciona así. Tenemos que aprovechar todas las actividades que podemos, empujar en todos los frentes. Y por otro lado, aprender de países que lo han hecho bien. Hay países donde hacen mucha actividad minera. Canadá, por ejemplo, un país que hace actividad minera, que sabe hacerlo con altos estándares. O países que se han basado también parte de su riqueza en la extracción de recursos naturales. Noruega con el petróleo. Son todos países que han sabido aprovechar bien los recursos naturales. Entonces no tenemos por qué decir los recursos naturales no nos sirven para salir del subdesarrollo. Si hacemos bien las cosas, sí nos sirven. Hay que saber aprovecharlos bien y saber empujar en todos los frentes. Ahora, la minería también fomenta, dinamiza el empleo, financia al Estado también con nuevos recursos, nuevos ingresos para la caja fiscal. Bueno, definitivamente vemos que ya con datos del Banco Central, la minería ya generó en 2023 alrededor de 77,000 empleos entre directos e indirectos. Son datos ya estadísticos históricos de 2023. Esa cifra sigue subiendo conforme aumenta la actividad. Para el fisco también implica cada vez más recursos. Si vemos las dos empresas que más impuestos pagan son precisamente las dos empresas mineras e industriales. Entonces, el potencial dinamizador es muy grande. El Banco Central estima que la inversión de las dos minas en operación, más las 7 adicionales que están en camino, sería de un total de 17,000 millones de dólares, de los cuales ya se han ejecutado alrededor de 2,600 millones. Entonces, y para el 2026, el Banco Central prevé que va a haber una dinamización en inversión extranjera directa de la mano de la minería, que es el único rubro que va a tener una expansión significativa. Para 2026, el Banco Central estima que la inversión extranjera directa en minería va a alcanzar 1,500 millones, logrando que el total de inversión extranjera directa supere los 2,000 millones. Y en el 2027 serían alrededor de 1,900 millones adicionales en inversión extranjera directa por minería, para también superar un total de 2,200 millones. Entonces vemos cómo este es un motor, un impulsor de la actividad económica, del dinamismo económico, y es uno de los factores que va a permitir dinamizar la economía, que crezca mucho más rápido, que crezcan todo el resto de sectores mucho más rápido, porque el efecto del crecimiento de este sector se evidencia en actividad, en todo el resto de actividades de la economía. Economista Alberto Acosta Burneo, ¿cómo entender en la casuística lo que ha sucedido en el austro ecuatoriano con Loma Larga, este proyecto, un proyecto minero a gran escala, que incluso pasó una consulta previa y ahora hay una total oposición a eso, especialmente desde sectores políticos
que viabilizaron esto y que hicieron la concesión, el caso de la Revolución Ciudadana. Ahora resulta que es negocio oponerse al gobierno de turno e impulsar la oposición con un argumento que, por cierto, es importante, la defensa del agua. Bueno, definitivamente ahí vemos cómo, primero, Loma Larga es el primer proyecto minero porque pasó por una consulta previa, libre e informada. Y además de que estar muy claro, de esa consulta previa, libre e informada que ahora no quieren reconocer los opositores, no es una responsabilidad de la minera, es una responsabilidad del Estado. El Estado es el que hizo esa consulta previa, libre e informada. Y este es un primer caso en el Ecuador donde se aplica esa normativa para la consulta previa, libre e informada. Pero ahora no lo quieren conocer. Y vemos que, por eso digo, lamentablemente las cosas están demasiado contaminadas por política y se ha explotado el miedo de los ciudadanos, como se ha hecho en otros casos. Darles ese escenario apocalíptico, todos van a morir, eso es lo que se les ha dicho. Y entonces la gente reacciona con el miedo, reacciona frente a una emoción, el miedo es una emoción muy poderosa, pero al final del día lo que está faltando aquí es información clara, científica, evidencia clara y no contaminada por la política, porque vemos que los políticos aprovechan de esta situación para oponerse al gobierno, para relanzar sus carreras políticas. Los alicaídos gobiernos seccionales han encontrado en esto una mina para recuperar su popularidad. Lamentablemente están utilizando a los ciudadanos para objetivos políticos y el problema es que el costo de esta decisión puede ser enorme, porque no hay que olvidar que esta empresa ha seguido todos los procesos conforme a la que establece la normativa ecuatoriana, han realizado ya importantes inversiones, estamos hablando de una mina con inversiones de alrededor de $500 millones, y terminar el contrato de manera unilateral implicará un costo millonario para el país. Indemnizaciones en arbitrajes internacionales, ya somos expertos en generar este tipo de castigos al país porque irrespetamos los contratos una y otra vez. Y el daño más grave, más allá de esas millonarias indemnizaciones, que estamos hablando de varios cientos de millones de dólares que el país tendrá que pagar en indemnización si es que se llega a concretar esta decisión, pero el daño más grave está en la misma reputación del país. Un país en donde la legalidad no sirve para nada. No importa lo que digan las leyes. Si el día de mañana la política le conviene algo, pues se deshacen los contratos alegremente, como se hizo en el caso de Chevron, como se hizo en otros casos de Perenco, etcétera, que al final del día nos han costado millonarias indemnizaciones. Claro, Occidental también. Ahora, para estar absolutamente conscientes, esto no solo le genera recursos al Estado ecuatoriano, sino también la generación de fuentes de empleo directo e indirecto. Definitivamente, es que ese es el tema. Esto de aquí no solamente que le beneficia al fisco, porque una cosa es que, bueno, el fisco tiene más ingresos, pero podemos cuestionar y decir, bueno, el fisco no gasta bien. Sí, hay que mejorar la calidad del gasto, definitivamente. Y en el caso minero, hay que trabajar para que se cumpla lo que dice la ley, que esas rentas que son para las comunidades locales vayan a las comunidades y que no se queden esos recursos en el gobierno central para que los mal use o para que no los vean las comunidades locales. Esos son los temas que hay que seguir mejorando. Pero al final del día también esto genera una actividad, un empleo local muy fuerte, una actividad y un dinamismo económico muy significativo, porque estamos hablando que todos esos servicios que requiere la minería, que van en áreas muy diversas, desde alimentación, seguridad, construcción, energía, talleres, etcétera, etcétera, son una infinidad de servicios que requiere esta actividad, y por eso es que es un motor dinamizador de la actividad local. Es uno de los grandes beneficios de la minería en general. Ahora, si hemos tenido experiencia más de 40 años con el petróleo, ¿cómo evitar caer en lo mismo? Usted citaba el tema del arbitraje internacional, cuando hemos perdido con la Texaco, con Perenco, con Occidental. ¿Cómo evitar repetir estos hechos? Necesitamos estar con la ley en la mano siempre. No podemos caer en las emociones y tomar decisiones arbitrarias. Existe un Estado de Derecho, necesitamos analizar bien las cosas, sustentar técnicamente todos estos miedos que existen tienen que ser revisados y analizados con estudios independientes, no con estudios parcializados de instituciones que al final del día forman parte de los estamentos políticos.
no podemos dejarnos engañar como ciudadanos. Necesitamos ser un país serio que demuestre institucionalidad y que hace las cosas bien. Ese es el gran desafío del país, para impulsar la inversión minera y para impulsar la inversión en general, porque el precedente que se está generando con todos estos casos no solamente afecta a una u otra actividad, afecta a toda la inversión en el país, reduce el ritmo de crecimiento del país porque deja un mal precedente frente a la inversión. Economista Alberto Acosta Borneo, hemos escuchado críticas. ¿Acaso el Estado ecuatoriano cobra a las empresas mineras los impuestos y las regalías al nivel de otros países desarrollados? Como una circunstancia, si comparamos eso, comparemos el IVA, comparemos otros impuestos en donde el Ecuador es mucho más bajo. Bueno, lamentablemente el Ecuador no solamente que cobra comparado a países internacionales, sino que más bien es muy poco competitivo. No podemos olvidar que recientemente, hace pocos meses, semanas, se creó la tasa minera que hace que explorar en el país sea prácticamente prohibitivo. Entonces, nuevamente, no solamente que sería muy bueno que copiemos los estándares internacionales, hacia eso deberíamos ir, ser competitivos, no olvidarnos de la competitividad, que lamentablemente sí nos estamos olvidando y vamos al exceso, a cobrar tanto que el país sale del mapa minero porque no es competitivo. Eso es lo que no podemos permitir. El Ecuador ya en la actualidad tiene regalías para exploración mucho más altas que las que existen en otros países en la región. Eso nos saca de la actividad minera, nos vuelve menos competitivo. Por ejemplo, actualmente el costo de una patente por hectárea de exploración minera es de $11.50 por hectárea. En Colombia es 6.50, en Chile 4.50, en Perú $3. Es decir, nos encanta irnos al extremo, ser los más caros de todos y después llorar que no vienen al país los inversionistas. ¿Por qué será que no vienen? Porque somos un país chiquitito. No es así. No vienen al país porque hacemos una de las reglas, hacemos un infierno regulatorio, no respetamos las reglas nosotros mismos y después nos quejamos, decimos, ¿y por qué los inversionistas no vienen? ¿Por qué el país no crece? ¿Por qué no hay empleo? Pues ahí está la explicación. Necesitamos siempre ser competitivos en todas las actividades que hacemos, mirar el estándar internacional, copiar el estándar internacional, siempre pensando en que estamos compitiendo, que no estamos solos, que el inversionista tiene otras opciones, que Ecuador no es la única opción que existe. Un tema final por ahora, economista Alberto Acosta Borneo. Hay una nueva ley que rige en el país de transparencia social o ley de fundaciones que endurece las causales para caducar concesiones mineras. ¿Esto no puede complicar el panorama en este sector? Yo veo con preocupación que se le otorgue más discrecionalidad al Ejecutivo. No hay que olvidar que hay gobiernos de un tipo o de otro, mejores, peores, más responsables, más irresponsables, populistas, menos populistas. Las leyes tienen que estar hechas pensando en los peores gobiernos, en los más ineptos. Y no es conveniente darle demasiado poder al Ejecutivo, es necesario que haya más institucionalidad, porque eso da seguridad. Lo contrario, darle más discrecionalidad a un Ejecutivo, lo que hace es generar incertidumbre para cuando llegue ese gobierno irresponsable que quiera hacer lo que le dé la gana y que quiera aprovechar, por ejemplo, esta ley para acabar con concesiones alegremente, generando incertidumbre jurídica. Es decir, ¿esta ley pudiera complicar el panorama también en este sector productivo? Y yo creo que es uno de los riesgos. Es importante que se mantenga la institucionalidad, que no facilite las decisiones para que el Ejecutivo tome decisiones rápidas al apuro, que después pueden traer consecuencias incluso jurídicas importantes. Bien, muchas gracias al economista Alberto Acosta Borneo hablar de este tema de la minería formal en el Ecuador. Él es de Análisis Semanal. Alberto, muy amable. Muchísimas gracias, siempre es un gusto. Muy gentil. 8:59 minutos, vamos a una pausa y volvemos. La revista de opinión Democracia, buscando la verdad en todas partes. Esto es Exa Informa por Exa FM. Los recursos liberados